Buenos días. ¿Cómo están los que regresan de vacaciones, los que andan de vacaciones, los que no se van a ir de vacaciones? Disfrutemos todos este tiempo. Bueno, estamos en la canícula, ¿verdad? Los días más calurosos de todo el año, pero aún así podemos estar agradecidos con Dios, ¿verdad? Cuando le doy gracias a Dios por las gelatinas, los troles, todo eso que en su misericordia podemos disfrutar. Vamos a continuar nuestro estudio de fundamentos. El domingo pasado estudiamos lo que es un profeta o el ministerio de profeta. Hoy vamos a estudiar a los evangelistas. Recordemos que estamos viendo los ministerios nombrados en Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, y ya hemos analizado el propósito que tienen. Así que hoy vamos a estudiar qué es un evangelista. Y yo sé que este nombre se ha aplicado a distintas cosas en el cristianismo actual, y muchos tienen o creen tener una idea clara de lo que es un evangelista, porque en definición es algo muy simple, ¿no? ¿Qué hace un evangelista? Pues predica el evangelio. Pero hay cosas importantes que debemos analizar a detalle. Cuando vemos, por ejemplo, la palabra evangelista en la Biblia, solo aparece 3 veces. Y en una de ellas hace referencia a un grupo de personas, un tipo de personas, que ya lo leímos en Efesios 4:11. Habla de los evangelistas. Las otras 2 hacen referencia a personas en específico, y es lo que vamos a estudiar hoy. Pero cuando vemos evangelistas, la palabra griega se traduce como evangelista o portador de buenas nuevas, de la palabra evangelio, ¿verdad? En griego, buena noticia. Me llama la atención que la concordancia Strong agrega la palabra misionero como parte de la traducción. Es decir, se puede traducir como evangelista, portador de buenas noticias o misionero. Y no sé si recuerdan que en el tema de apóstoles yo les mencioné que en el sentido estricto de la palabra apóstol, uno que es enviado, el misionero se parece en ese sentido a un apóstol. Pero hoy quisiera que viéramos que, dado que el evangelista también puede ser entendido como un misionero, hay mucha similitud entre un evangelista y un apóstol, pero obviamente no son lo mismo ni serán jamás lo mismo. Entonces, de forma simple, un evangelista es el que anuncia el evangelio, pero como estamos hablando de estos ministerios, o se pueden entender como oficios, no estamos diciendo que propiamente evangelista es un don. Claro que viene de parte de Dios, ¿verdad? Los ministerios requieren dones que se reciben solamente por medio del Espíritu Santo. Así que estos ministerios solamente los cristianos nacidos de nuevo pueden ejercerlos. Pero para cada uno de estos ministerios se requieren uno o varios dones del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de el oficio o el ministerio de evangelista, no estamos hablando de la responsabilidad que todo cristiano tiene. Todos tenemos la responsabilidad de anunciar el evangelio, ¿verdad? Todo cristiano debe ser capaz de transmitir el evangelio a una persona o a distintas personas en grupo, como tú quieras. Pero cuando hablamos de un evangelista, estamos haciendo una distinción. Estamos diciendo que tienes algo dado por Dios para eso. Obviamente me refiero a los dones, pero el hecho de ser llamado a eso también obviamente viene de parte de Dios. En Efesios 4:11 leímos que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y la palabra constituyó en griego es dar, colocar o poner. Entonces es Jesús mismo quien designa cuál es el ministerio que vas a desempeñar, cuál es el oficio en el que te vas a desempeñar. Pero no lo estamos viendo todavía, lo vamos a ver al acabar de estudiar los ministerios. Hay requisitos para servir. Entonces, cuando hablamos de evangelista, estamos hablando de que requieres dones del Espíritu Santo, al igual que el profeta, al igual que lo tenían los apóstoles, igual que los pastores y maestros. Y entre estos ministerios pueden empalmarse dones, es decir, el profeta necesita un don en particular, el de profecía. Ser profeta implica que tienes el don de profecía. Ser pastor o maestro también lo requiere, y de hecho también evangelista.
Entonces, el don de profecía lo puedes ver actuando en distintos ministerios. Porque recuerda que vimos lo que era un profeta y lo que es la profecía, y dijimos que el profeta habla la palabra de Dios de forma clara e inteligible, lo puedes captar con facilidad. Ahora, alguien que habla de Dios, específicamente el Evangelio, a los inconversos, también requiere de hacerlo de forma clara e inteligible. De hecho, todos tenemos la capacidad para poner en palabras el Evangelio, pero no a todos se nos entiende igual, ¿verdad? Hay personas que tienen esta habilidad, que cuando ponen en palabras lo que han comprendido del Evangelio y citan la Escritura, lo hacen de tal forma que queda claro. Y en el caso de un evangelista, se requiere también que sea persuasivo. Es decir, que te convence. Sabemos que ningún hombre puede convencer a otra persona de seguir a Cristo. Es algo que el Espíritu Santo hace. Jesús dijo que el Espíritu es el que convence de pecado al mundo. Entonces, cuando hablamos de la persuasión que requiere un evangelista, no lo vemos como una capacidad de él, sino una señal en él, ya que Dios es el único que puede convencer y persuadir. ¿Me explico? Entonces, cuando vimos la parte de los profetas, requiere del don de profecía, porque vimos que a la hora de hablar de la palabra, y lo vimos que estaba en el contexto de la iglesia, Pablo dijo, profeticen 2 o 3 por turno, los demás juzguen. El contexto del profeta está principalmente en la iglesia. Vimos que se puede profetizar a los incrédulos también, hablarles de las cosas de Dios, pero el ministerio que tiene que ver con profetizar a los inconversos es el evangelista. Ambos requieren el don de profecía, pero el contexto en el que se desenvuelven es distinto. Ahora, no significa que el evangelista nada más habla de Dios afuera, porque los ministerios nombrados aquí, todos son para edificar el cuerpo de Cristo. Así que es cierto que cuando el evangelista va a la calle y predica el evangelio, reaccionan los elegidos para salvación. Y ya se está edificando la iglesia en el sentido de que se agregan piedras nuevas, que según la analogía que usa Pedro, nosotros somos las piedras. Pero también hay un área dentro de la iglesia que es proporcionada por el evangelista, que muchas veces no tomamos en cuenta. Por eso necesitamos ir a la Escritura y ver que profeta o evangelista como ministerio, ambos requieren el don de profecía. Y vamos a ver que otros ministerios también. Pero entonces, cuando nos preguntamos en qué consiste el oficio o el ministerio de evangelista, no nos da el apóstol Pablo ninguna instrucción clara en cuanto a lo que se debe de hacer o cómo hacerlo. Pero sí encontramos que, en dado que se usa 3 veces en la Biblia la palabra evangelista, y 2 de ellas hace referencia a individuos en específico, y nos da información de lo que esos individuos hacían, ahí podemos obtener información para determinar qué hace un evangelista. Ya que, quiero dejar muy en claro, no es el hecho de que tú hables del evangelio a alguien lo que te hace evangelista, ¿ok? Estarás evangelizando, pero eso no te hace evangelista. Se requiere más para ser considerado evangelista. Entonces, quisiera que empezáramos con la referencia más clara que tenemos en la Biblia de un evangelista, y este es el caso de Felipe. Vamos a Hechos, capítulo 21, versículos 7 al 9. Hechos 21, 7 al 9, dice, nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Ptolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. La clase pasada vimos el caso de sus hijas, ahora vemos el caso del papá. Y esta es una referencia clarísima, Felipe, el evangelista. Ahora, si ponemos atención a lo que Felipe hacía, entonces nos podemos dar una idea de lo que es ser evangelista, ¿verdad? Vamos a Hechos, capítulo 6, versículo 5, porque vimos en el capítulo 21 que era uno de los 7, ¿verdad? Y este era uno de los 7 que fueron elegidos para servir a las mesas, diáconos. Dice Hechos 6:5, esta propuesta agradó a toda la asamblea, escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Todos sabemos el destino de Esteban, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le pasó? Pero aquí está Felipe, y la tarea fue nombrado diácono y se encargaba de repartir la ayuda a las viudas, ¿verdad? Y a los huérfanos.
El problema que se había suscitado entre los griegos y los de Jerusalén, que no se repartía igual la ayuda, llevó a los apóstoles a darse cuenta que necesitaban meter más control en esa parte y ellos no podían dedicarse a eso para no descuidar la oración y la predicación, así que nombraron a estos 7. Ahora la pregunta es cómo de estar a cargo de repartir la ayuda a las viudas, cómo se convirtió en evangelista, ¿verdad? Porque si eres nombrado para estar administrando esa área dentro de la iglesia, eso es un contexto muy claro, estás administrando en la iglesia, pero lo tenemos como evangelista. ¿Qué fue lo que pasó? Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8. Después de la muerte de Esteban, hubo una gran persecución en la iglesia. Dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Es decir, a raíz de que apedrearon a Esteban, la gente que antes consideraba como agradable la compañía de los cristianos entre ellos, ahora se desdicen y empiezan a perseguirlo. Y esto nos introduce en la historia de Saulo de Tarso, ¿verdad? Pero nos dice que todos se dispersaron excepto los apóstoles. Los apóstoles permanecieron fieles. Todos los demás se fueron a otra parte, incluyendo a Felipe. Entonces, fíjate, Felipe tenía una responsabilidad en la iglesia, era diácono, pero se viene la persecución y deciden cambiarse de ciudad. Y es por eso que dejó de ser diácono. Y luego dice el versículo 5, Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría. Quisiera empezar a analizar con cuidado lo que se nos registra de Felipe para empezar a sacar conclusiones de lo que un evangelista hace. Número 1, nos dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y esto no significa que todos eran evangelistas, ¿verdad? El único mencionado como evangelista es Felipe. Todos predicaban el evangelio donde iban, pero había una distinción particular en Felipe. Así que el simple hecho de predicar el evangelio no te hace evangelista. Dar tu testimonio menos, Porque algunos piensan que ya evangelizaron porque les contaron cómo Dios los sanó en una ocasión. Eso no tiene nada que ver con el evangelio. Puede ser usado como un medio para hablar del evangelio, pero dar tu testimonio no es el evangelio, ¿ok? Como quiero ahorita vemos un poco más a detalle esas distinciones, pero bueno. Luego nos dice, Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Y aquí hace falta un poco de contexto, ¿verdad? Judíos y samaritanos no se toleraban entre sí. El hecho de que Felipe, que viene de Jerusalén, llegue a predicar a Samaria y los samaritanos lo escuchen, eso ya es mucho. Dice, Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Esto de que bajó a la ciudad y les anunció nos trae a la memoria lo que Pablo hacía cuando llegaba a una ciudad. Públicamente, en la calle, en los mercados, dice también la Escritura en Hechos que pasaba por los ríos para ver si encontraba grupos de oración o iba a las sinagogas directamente. En este caso, en Samaria, tú no ibas a encontrar una sinagoga, ¿verdad? Entonces está predicando en las calles. El evangelista tiene esa habilidad, ir a un lugar y saber llamar y captar la atención de la audiencia que tiene ahí. No a todos se nos da eso, ¿verdad? Te podrás poner a gritar y quizás la gente se acerca a ver qué rollo contigo, ¿verdad? Y ya se van. Puedes quedar solo. Ahora yo he pasado por estos mercaditos donde hay gente que tiene el don. Está una bola y dices, pues ¿qué están regalando? Nada, está haciendo trucos de magia, no sé si les ha pasado. Y tiene la gente ahí bien involucrada o está anunciándote el árbol de Brasil, que es una madera especial, y tiene esta forma de hablar y hablar y hablar y hablar, y la gente ahí los tiene. Pasan 20, 30 minutos y ahí están poniéndole atención. Ahora, ¿son evangelistas ellos? Bueno, no en el sentido bíblico, pero en el sentido estricto de la definición de la palabra sí son evangelistas. Porque te están anunciando la buena nueva de la madera de Brasil, de ese árbol particular, ¿verdad? De hecho, algunas empresas tienen puestos organizacionales que se llaman evangelistas. A mí una vez una persona de Microsoft se acercó promoviendo algo, me dio su tarjeta y cuando le di su tarjeta venía su nombre y abajo decía evangelista y primero me confundí. ¿Y qué tiene que hacer Microsoft con la iglesia, verdad? Pero no, ese es el puesto que tiene. ¿Y cuál era su tarea? Anunciar los nuevos productos de Microsoft.
las buenas noticias de Microsoft, ¿verdad? Entonces, esta persona que estaba en el mercado anunciando las propiedades de este árbol especial de Brasil, en el sentido estricto es un evangelista, pero no es el efecto en el que estamos hablando. Así que el hecho de que tengas la capacidad de hablar y captar la atención tampoco te hace un evangelista bíblico. Se requiere aún más, porque nos dice, les anunciaba al Mesías. Y esta es una parte muy importante para determinar a un evangelista bíblico. Fíjate bien, les anunciaba al Mesías. El evangelista tiene que conocer a profundidad a Cristo. ¿Qué dice la Escritura de Cristo? Y si alguien que se considera evangelista no anuncia a Cristo, no cae en la categoría de evangelista. ¿Me explico? Porque normalmente, ¿qué entendemos como campaña de evangelismo? Yo fui a muchas campañas con muchísimos estilos y métodos para evangelizar. Pero la más común y que a mí me desagradaba más, y lo digo con respeto, ¿verdad? En gusto se rompen géneros. Pero a mí no me gustaba que el grupo de alabanza fuera a ponerse a la plaza y que cantara a ver quién caía con el ritmo de la música y ponerlos a todos a cantar y aplaudir y tratar de imitar algo que se hace en la iglesia, pero en la calle. ¿Por qué no me gustaba? Porque no faltaba quien se venía a quejar. Oye, esa hace mucho ruido. Tienes las firmas. Y empezaba la queja por la música, ¿verdad? Entonces, oye, y ya se me hace que no cumples con el presentar el evangelio, ¿verdad? De forma amena y de buen gusto. Porque ya empezabas con muchos problemas desde entrada. Para empezar, cuando no había planta de luz tenías que ir a un vecino a pedirle el enchufe y al final le dabas un dinero y casi siempre terminaba en pleito porque es muy poquito, gastaste mucha luz y se hace la peleadera porque es totalmente subjetivo cuánto va a costar el tiempo que estuviste ahí, ¿verdad? Ahora, los que venían siempre eran los cristianos, porque ya la alabanza, vamos, y tú dices, mira, se está llenando, puros que ya eran cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que Felipe agarró la guitarra o lo que estaba en aquel tiempo y empezó a echarse unas cancioncitas mientras atraía a la gente? No, de hecho es que no se trata de que uses algo para atraerlos. Yo ya les dije que yo fui mimo, ¿verdad? Y hacía mis mimadas en la calle. Y era un show cómico, mágico, musical, en la carabina de Ambrosio. Y nunca les decíamos que se trataba del Evangelio. Hasta la obra matona donde les hacías llorar y entonces les hablabas y fíjate, no les hablaba de Jesús, les hablaba de una vida mejor, de tener una familia sana, de tener una vida más abundante. Así que ni de chiste caigo en la categoría, o caí en la categoría de evangelista bíblicamente hablando, porque no les presentaba a Cristo. Les presentaba cualquier otro beneficio que se me ocurriera. Otra cosa muy común, llevar comida a lugares donde hay escasez, ¿verdad? Y dices, bueno, es una buena obra social, pero entorpeces gravemente el evangelio. Porque en cuanto la gente se da cuenta de lo que llevas, se van a acercar. Aunque les prediques a Mahoma, ahí van a estar. Porque están esperando, ya se saben el ritual, ¿verdad? No hay más que dos sopas. O me sueltas de volada lo que me vas a dar, y ahora me tengo que quedar a escuchar el sermón, o primero me tengo que chutar el sermón para que me des lo que traes ahí. Entonces la gente ya sabe. Entonces dices, mira, un chorro de gente. Sí, pues porque todos ya vieron la despensa o la ropa que vas a llevar y entorpeces lo que vas a hacer, porque cuando digas que quién quiere a Jesús y todavía no les das lo que les vas a dar, ¿quién te va a decir que no? Solo el tonto que no quiera nada de lo que está ahí te va a decir que no. Y si les preguntas después ya que se lo diste, también te van a decir que sí, porque están comprometidos, porque ya llevan las cosas en las manos. Entonces, ¿realmente esas personas estaban interesadas en Cristo? Claro que no, la gran mayoría no. Te van a decir que sí. Te lo digo por experiencia. Apuntas datos, teléfonos y todo, y cuando les quieres hablar son falsos. Pero ellos ya quedaron bien y te dicen, oye, me interesa mucho, ¿cómo le hacemos para la iglesia? Puras mentiras. Se fueron bien contentos ya con su despensa, lo que le fueras a regalar, quieres contactarlos y a nadie se acuerda. A nadie le interesa, todos están muy ocupados. Y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué a la gente no le interesa el evangelio? No, espérame, es que ni siquiera estabas predicando el evangelio. Estás haciendo una obra social, solamente. ¿Es bueno? Sí, pero no mezcles las cosas porque tú solo te metes en problemas. A ver, párate a un lugar de necesidad y habla del arrepentimiento de pecados, a ver cuántas gentes
salen interesados. ¿Verdad que no va a ser la misma respuesta? Ahora podrían decir algunos, oye, pero Felipe empezó a echar milagros y señales, órale, ¿a poco no iba a llamar esa la atención? Espérame, eso no está en el control de Felipe, ¿verdad? Felipe no era un apóstol. Y no siempre que evangelizó, y lo vamos a ver en el caso del etíope, no siempre hizo milagros. Que a Dios le haya placido hacer milagros en esa ciudad, eso es otra cosa, ¿verdad? Que Dios confirmara el mensaje de Felipe por medio de milagros y señales, eso es un bien para los samaritanos y algo que Dios decidió hacer, no es algo que tú puedas decidir hacer. Sabemos que las señales de un apóstol sí incluía el hacer milagros y en muchas formas podemos ver que estaba a su criterio y a su consideración, pero no en los evangelistas. ¿Ok? Entonces, la manera en que Dios está confirmando la palabra de Felipe nos hace pensar que cuando hablas de un evangelista, al momento en que está haciendo las cosas que hace, no que siempre va a pasar milagros, sino que ves el respaldo de Dios en lo que hace. A eso es la parte que me refería con la persuasión, es persuasivo. No porque él tenga algo que convence a la gente, sino que Dios, por decirlo de una forma simple, usa a estos hombres o mujeres para demostrar su poder y para traer la gente a los pies de Cristo. Entonces, cuando dice que habla o les enseñaba o les anunciaba o les proclamaba al Mesías, quisiera que nos recordáramos lo que vimos en Fundamentos cuando es el Evangelio, en la doctrina del hombre. Y dijimos que se requieren 5 cosas para determinar si el Evangelio que alguien predica es bíblico, y es correcto, si es el verdadero Evangelio. Número 1, todo tiene que ver con Jesús, ¿verdad? Jesús es el cumplimiento de las profecías. Jesús es Dios encarnado. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús es Señor y Jesús va a juzgar al mundo. Ahí está englobado el Evangelio bíblico. Quitas uno de esos y ya no tiene mucho sentido. Si Jesús no cumplió las profecías, pues es simplemente un iluminado más, ¿verdad? Si Jesús no es Dios encarnado, es un iluminado más. Si Él no murió y resucitó, es un hombre más. Si Él no fue coronado rey, ¿por qué me voy a humillar ante Él? Si Él no va a juzgar al mundo y nada más me quiere dar una vida mejor, no necesito arrepentirme. Por eso, si dejas fuera uno de estos 5 puntos, ya no tienes el Evangelio bíblico. Y ese es el problema, que muchos que pretenden evangelizar dejan no uno, que a veces hasta los 5 puntos fuera, como le decía yo y mis mimadas. Y aquí hay unos que andaban conmigo de mimos, ¿eh? Entonces, les anunciaba al Mesías, es un requisito indispensable. El Evangelio está centrado en Jesús. Si vas a evangelizar, olvídate de la ayuda social. Habla de Cristo. ¿Ok? Si quieres, después vas y haces obra social. Pero no los mezcles, te vas a meter en muchos problemas. Dice después, al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que hacía, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su consejo. Entonces, fíjate qué interesante y qué hermoso ha sido ver eso, ¿verdad? Que alguien hable de Jesús y al mismo tiempo lo demuestre con milagros y señales. ¿Quién podría dudar? Dices, bueno, tienes el ejemplo de los fariseos y de muchos individuos que dudaron del poder de Dios. Por eso en este punto, cuando seguimos leyendo, vamos al versículo 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. ¿Se acuerdan que los que se bautizaban eran agregados a la iglesia? Entonces, aquí no se consiguieron oraciones de fe. No se consiguieron simplemente apuntarse en hojitas diciendo que quieren más información. No. Tenían que ser agregados a una iglesia. Ahora en Samaria no había iglesia. Al momento de ser bautizados, ¿qué crees que tuvo que empezar en Samaria? Una congregación. Entonces, cuando un evangelista va a un lugar donde el evangelio no ha sido predicado, necesariamente debe empezar una iglesia con aquellos que respondieron al mensaje. No se trata de decir, bueno, pues qué bueno, ya eres salvo porque hiciste la oración de fe, ahora búscate una iglesia, ahí nos vemos, te vas. Eso es un grave error, porque bueno, ¿por qué no continúas? Es que yo soy evangelista, ¿verdad? Yo nomás soy evangelista. No, es precisamente ese es el problema y por eso nuestro país y en general América Latina sufre mucho.
por personas que no hicieron bíblicamente lo correcto o no enseñaron lo correcto. Pero bueno, ahorita llegamos a ese punto. Después de este caso donde nos ve o nos demuestra que Dios respaldaba el mensaje de Felipe, los samaritanos ponen atención a un judío a pesar de que es judío. Hombres y mujeres se bautizan, es decir, hubo conversiones. No podemos asegurar que todas, ¿verdad? Tenemos el caso de Ananías y Zafira, que eran personas consideradas miembros de la iglesia y resultó que no eran. El trigo y la cizaña siempre van a estar juntos, ¿verdad? Entonces, cuando hablas de bautismos, bueno, esperamos que en esos hay casos genuinos y casos falsificados. Pero si no les ofreciste ninguna ayuda, ni bienestar, ni prosperidad, y aún así lo hacen, es muy probable que sean conversiones genuinas. No hay nada que haya contaminado el mensaje, ¿verdad? Y vemos que fue a una ciudad y estuvo predicando en las calles, ¿verdad? Vemos que estuvo hablando a un grupo de personas, pudo captar su atención, Dios demostró y confirmó el mensaje de Felipe, y ahí se ve el resultado. Pero vamos ahora al versículo 26 al 29, donde nos cambia el contexto y ahora es 1 a 1. Felipe está hablando con un individuo en particular, o va a hablar con él, dice, Hechos 8, 26 al 29. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora aquí va a empezar un diálogo con un hombre que va en un carruaje mientras él va caminando, ¿verdad? Pero aquí ya cambia el contexto, no está hablando a multitudes, sino a un individuo en particular. Ahora, ¿cómo le hizo para encontrarse con ese individuo en particular? El Espíritu Santo orquesta el encuentro. Ahora, eso también es una forma de ser usado por Dios para evangelizar. Y yo he conocido personas, a mí no me pasa, pero yo he conocido personas que tienen esta habilidad, de alguna forma. Donde quiera que estén, terminan hablando con gente que no conocen, y esta gente normalmente está contándole su vida y sus problemas. Lo que siempre representa una oportunidad para predicar a Jesús, el Evangelio. Ahora, algo tienen con ellos, porque me ha tocado que yo puedo estar en la misma ruta del camión, en el mismo camión, y a mí no me pasa. Y yo me preguntaba por qué, y algunos me decían, es que es tu cara. Tu cara tiene toda la culpa. Y yo, ¿por qué mi cara? Porque no tienes una cara amable, me decían. No te ríes. Tienes el ceño fruncido. ¿Quién se va a atrever a... ni la hora, peligro, y le digas, ¿qué te importa? ¿Verdad? Ahora, mi esposa asegura que Dios me ha cambiado la cara, ¿verdad? Y que ya no me veo tan, ¿cómo sería la palabra? Tan, no sé, gruñón o apático, quizás la palabra, tan apático como antes. Pero estando en el mismo camión, yo he conocido personas que incluso yo iba con ellos y les sacan plática a ellos y a mí me ignoraban totalmente. De decir, yo también vengo aquí, ¿verdad? Pero a mí no me das de cuenta que yo no estaba. Salía el tema por una pregunta, por una situación, o oye, yo te conozco, y a veces ni la conocía, ¿verdad? Oye, te me haces conocido, y empieza el tema y terminaban hablándole de Dios. Y decía, bueno, yo creo que a mí Dios no me concedió ese don, ¿verdad? Pero he conocido personas que tienen esa habilidad particular. Donde quiera que anden, se encuentran con la posibilidad de anunciar el Evangelio. Y sí tienen algo en la cara. Porque no sé si te ha pasado, hay gente que te dan ganas de platicar con ellos, aunque no los conoces. Te dan no sé, pienso que se ve una persona agradable, se ve una persona con la que te puedes sentir a gusto y se agarran plática y plática. Y yo también lo reconozco, ¿no? Yo no soy el único de la cara apática. Yo he conocido muchos otros que digo, a este nunca le voy a hablar. Está enojado o le duele la panza o algo tiene, ¿verdad? No te motiva a acercarte. Ahora, no se trata que el evangelista esté buscando sentir a quién sí y a quién no. Porque si te fijas, Felipe no tiene idea de con quién va a hablar ni de qué se trata. Gracias. Entonces, es el Espíritu Santo quien va orquestando las cosas para que se dé esta conversación, porque Felipe seguramente anda a pie. Tienes a un empleado del más alto nivel. Eunuco, lo que representaba es que seguramente fue castrado como símbolo de confianza y responsabilidad que se había puesto en él. Es un cuate de mucha lana, ¿verdad?
muy influyente. ¿Cómo le haces para ponerlos a platicar? Solo Dios puede hacer eso. Entonces va Felipe caminando, este etíope me imagino que va leyendo Isaías 53 en voz alta, obviamente es lo que dice, ¿verdad? Ese es el capítulo que está leyendo, pero me hace pensar que lo está leyendo en voz alta porque dice el versículo 30 al 40, Felipe se acercó deprisa a la carroza, digamos, el Espíritu Santo le dijo acércate, ¿verdad? Felipe se acerca y dice, y al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Fíjate cómo se presenta la oportunidad, ¿verdad? Y eso es algo que todos debemos aprovechar. Siempre que se menciona la Biblia para algo, ahí tienes una oportunidad. Porque normalmente cuando se menciona, lo mencionan mal. O están concluyendo mal, o están interpretando mal. Y ahí tienes tu oportunidad. Dices, estos son los momentos que todos los cristianos debemos anhelar. Cuando digan, no, es que la Biblia dice, ayúdate que Dios te ayuda, que yo te ayudaré, perdón, ahí tienes tu oportunidad. ¿Has leído la Biblia? Sí. ¿Y dónde dice eso? ¿Y sabías que no dice nada de eso? ¿En serio? Y ahí empieza la plática. Dios aprieta pero no ahorca, de lo mismo. A mí me gusta incluso usar los memes ateos. Hace poquito tuve la oportunidad de explicar que el diezmo no aplica para los creyentes y que ni siquiera los judíos diezman, porque no hay templo, con un meme ateo que dice, ¿cómo puede ser que si Dios es dueño del universo, te pide el 20% de tu sueldo? Y dices, a ver, tiene razón el argumento, ¿verdad? Si Dios es dueño de todo, ¿para qué quiere el 20% o el 10% de lo que tú quieras dar? O sea, de lo que tú ganas, perdón. ¿Acaso Dios lo necesita? Claro que no. De hecho, el diezmo no era para Dios, era para los levitas, como pago porque servían al templo. No hay templo, no hay por qué dar diezmo. Y menos se lo puedes pedir a los cristianos que no tienen nada que ver con los judíos. Y eso presenta la oportunidad para explicar algo bíblico, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Entiende usted lo que está leyendo? Y fíjate lo que dice el versículo 31, y cómo voy a entenderlo, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. Qué chido, ¿no? ¿Cómo estaría el carro? Digo, aire acondicionado no tenían, no existía en ese entonces, ¿verdad? Pero tenía que tener comodidades, ¿verdad? Este es un personaje muy influyente. Entonces, ahora sí, Felipe queda claro por qué Dios lo llevó ahí. Tienes a una persona interesada en escuchar más, y es todo lo que se necesita para hablar del Evangelio. Pero ojo, tanto en Samaria como el etíope había interés en las personas. ¿Te das cuenta? Jamás se predica a la fuerza. Oye, vamos a hablar de Dios, eres un pecador. No, a mí no me interesa. No, es que te vas a ir al infierno si no te digo esto. Y ahí tienen hostigando a la gente. A mí me hostigaron mucho tiempo recién convertido. Y me caía regordo. Que a mí no me interesa hablar. Tengo mi cara más apática de lo que la tengo hoy en día. Imagínense a mí ateo, metido entre los cristianos, muy expresivos en su danzar y en su de eso. O sea, yo me sentía horriblemente mal. Y luego que venga uno a tratar de evangelizarte a la fuerza, era insoportable. Eso en nada se parece a que tu plática sea amena y de buen gusto. Porque no puedes meter el evangelio a la fuerza. Y necesitas la oportunidad, decía Pablo. En la oportunidad tratas de hablar de Dios. No les interesa, no hay problema. Todavía hay más días, hay más tiempo. Quizás tú no eres el medio que Dios va a usar, quizás con otro. Pero no seas cristiano kamikaze, ¿verdad? Que el primer, ya quieren, órale, y te están invitando a la iglesia y eres un pecador, hijo de la gran ramera, etcétera, etcétera, ¿verdad? No hay necesidad de hacer eso, eso no lo encuentro en ninguna parte de la Escritura. Uno dice, no, Pablo le dijo a Timoteo, insta y reprende en tiempo y fuera de tiempo, eso ya lo estudiamos hace momento, ¿verdad? Digo, hace meses, pero eso es en el contexto de la iglesia, no de la predicación del Evangelio. Cuando se congregan ahí sí hay que decirles a todo lo verdad, ¿verdad? Porque si no se le va a demandar al que no lo hace.
Pero eso no lo puedes llevar al caso del Evangelio con los incrédulos y tratar de forzarlos. Tanto los de Samaria estaban interesados, el etíope está interesado y el argumento es totalmente diferente, ¿verdad? La forma en la que se accesa a la persona es totalmente distinta, pero en ambos casos había interés. Así que no te enfrasques en discusiones inútiles, porque la persona a quien pretendes evangelizar no le interesa. Si no le interesa, ok, no hay ningún problema, ¿verdad? Si alguna vez tienes duda, me dices. Y ya. Que seguro que es mucho más eficiente eso que estar discutiendo con él para que te oiga fuerza. Ahora, dice versículo 32, el pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su esquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto, y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Ahora, nuevamente vemos que la predicación del Evangelio de Felipe termina en una conversión, una persona bautizándose. Ahora, aquí desapareció. No fue lo mismo con Samaria. En Samaria, si tú lees, los apóstoles fueron comunicados y luego fueron a investigar lo que estaba pasando. O sea que hubo un tiempo considerable entre que Felipe estuvo predicando y los apóstoles vinieron. Después tienes a Felipe moviéndose a otra ciudad. Aquí sí fue de repente. Pero notemos cómo todo empezó con una pregunta bíblica. Ahora, ¿está evangelizando a alguien que ya lee la Biblia? Claro, leer la Biblia no te hace cristiano. Ahora, ¿se requiere que Felipe conozca a profundidad la Biblia? Claro, porque si no le hubiera dicho: pues sí, es que ese capítulo es un misterio. Y ya. Pero tú cree y serás salvo. ¿Cómo? Partiendo de ahí, llega el Evangelio. El evangelista, claro que predica el Evangelio, pero debe tener profundidad bíblica. Si no, su Evangelio es muy probable que sea adulterado. Porque si no tiene profundidad bíblica, ¿cómo sabe que está predicando lo correcto? Ahí es el problema. Empiezan a meterle de su cosecha y de su imaginación. Y con la intención de, entre comillas, ganar almas para Cristo, están pisoteando el Evangelio de Cristo, prometiendo y anunciando cosas que ni siquiera la Biblia asegura, ¿verdad? Ahora, cuando tú eres usado por el Espíritu Santo en manera individual o en manera grupal, vemos que están claramente las características que diferenciaban a Felipe de cualquier otro que predicaba, que también fue de los dispersados, ¿verdad? Vemos que Dios lo respalda, Dios confirma el mensaje, hay conversiones. Felipe conoce de la Escritura, sabe interpretar la Escritura, y nos dice que después anduvo de ciudad en ciudad. Y ese es otro aspecto. Si realmente, fíjate bien, si tienes esa habilidad dada por Dios y eres el llamado evangelista, tienes que aprovecharlo al máximo. Y es por eso que se vuelve necesario estar yendo a distintos lugares para poder anunciar el Evangelio. Pero no es lo único que un evangelista hace, porque si te fijas dice que fue predicando de ciudad a ciudad hasta que llegó a Cesarea. Y leímos en Hechos 21:8, lo recuerdo, dice: al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Entonces fue de ciudad en ciudad hasta que llegó en Cesarea. Un buen tiempo después tienes a Lucas y a Pablo mínimo hospedándose en casa de Felipe, así que se estableció. Y tiene hijas que profetizaban, y ya vimos que el contexto de profetizar es en la iglesia. Así que Felipe llegó al momento en que se establece en Cesarea y ahí había una iglesia. Entonces, sí, el evangelista tiene que estar yendo a distintos lugares, pero no toda su vida, ¿verdad? Y sobre todo, tienes que saber hacerlo bíblicamente. Yo les he contado ya hace tiempo de una persona que yo conocí que aseguraba ser evangelista y aseguraba que Dios le llamaba. Y esta persona era muy particular.
Porque ya les había comentado que era una persona con la que hablas y de repente decía que el Espíritu Santo lo tomaba. Entonces es una plática normal, podemos estar hablando de cualquier cosa que no tenga nada que ver con la iglesia. Y de repente le decía, ¡oh! Y te sacabas de onda, ¿verdad? ¿Qué le pasa? ¡Oh, el Espíritu no lo sentiste! No. ¡Oh, santo! Y se agarraba. ¿Qué es? El Espíritu, mira, aquí está entre nosotros. Y pues siendo nuevecito te apantallaba bien feo, ¿verdad? Oh, yo quiero ser como ese hermano, ¿verdad? Entonces, un día, mal día, este señor dijo que Dios le habló y que dejara a su familia y todo para irse a predicar el Evangelio. Y abandonó a su familia. Y los dejó sin sustento, sin nada, y la iglesia tuvo que sostener económicamente a esa familia mientras este evangelista hacía la voluntad del Señor. ¿Qué tan congruente te parece eso? Sobre todo, si dice que el que no gobierne bien su casa, no puede servir a las cosas de Dios. Como un evangelista va a abandonar a su familia, que porque Dios lo llama, desentenderse con, mira, si viven o no viven, eso es cosa de Dios. Dijo, yo me voy. Bueno, ahí está una contradicción muy clara. No niego, tenía habilidad para entablar conversaciones, y era convincente con sus tics, pero el evangelio que proclamaba era falso. Ahora, fíjate, en la Biblia habla de falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, pero no habla de falsos evangelistas. Habla de evangelio adulterado. Entonces, ¿qué es lo que hace que un evangelista no provenga de Dios? Su evangelio, su doctrina, así lo detectas. Entonces, así hay muchas personas que están muy seguras de que Dios las usa, pero lo que anuncian es totalmente equivocado. Entonces se requiere mucho más que simplemente predicar el Evangelio. La profundidad bíblica es lo que valida el llamado que Dios te ha dado. Entonces no es de que un buen día digas, bueno, pues mira, no sé mucho de Biblia, pero yo siento el llamado a evangelizar. No, espérame, Dios no se contradice, ¿verdad? Tienes que conocer bien la doctrina, y por eso necesitamos ir al caso de Timoteo, que es la segunda ocasión en la que evangelista se aplica a una persona. El primer caso es Felipe, el segundo caso es Timoteo. Tenemos 2 Timoteo 4:5. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Ahora en la Reina Valera 60 es, haz labor de evangelista. Y es donde se aplica la palabra tal cual. Así que este pasaje parece indicar que Timoteo era evangelista. Timoteo anduvo con Pablo en todos lados y también desempeñó el oficio de anciano o obispo. Pero aquí vemos claramente que ser evangelista era parte de lo que Dios le había dado. Ahora, ¿qué cosas hacía Timoteo? Ya estudiamos a Felipe y qué cosas hacía. Y Felipe es un contexto muy distinto al de Timoteo, ¿verdad? Vamos a 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3 al 4. Dice, al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Estas cosas provocan controversia en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Entonces, ¿qué tanta profundidad tenía Timoteo como para que Pablo le confíe ordenarle a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas? ¿Sabes? El conocimiento de Timoteo no era simplemente, como dicen, el Evangelio, ¿verdad? No. Conocía a profundidad las Escrituras y podía probar falsas las doctrinas y taparles la boca, como es uno de los requisitos de los diáconos y de los ancianos. Saber tapar la boca al que enseña cosas mal. Y no está hablando de violencia, sino de probarle con la Escritura que está equivocado. ¿Me explico? Porque podrás tener muchas ganas de evangelizar, pero si no tienes profundidad, estás indefenso. Cuando alguien llegue con una doctrina distinta que no conoces y ni siquiera puedes discernir porque no conoces bien la Biblia, vas a decir lo que muchos cristianos dicen. Mira, lo importante es el amor, ¿verdad? Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, ambos trabajamos para Dios, solamente amémonos. Y es que absurdo. Aquí tienes a un evangelista que se le encarga
que se asegure de que esos supuestos maestros dejen de enseñar doctrinas falsas. Así que se requiere la capacidad de discernir lo que es correcto, lo que es verdadero de lo que es falso. Y si no conoces bien la Escritura, no puedes hacer eso. Corregía a los supuestos maestros, ¿verdad? Ahora, 2 Timoteo 2:2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndolo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y fíjate bien, si un evangelista, como el caso de Felipe, ahora vamos viendo el caso de Timoteo. Timoteo andaba con Pablo, ¿verdad?, en sus viajes misioneros. Pablo hacía labor de evangelista, pero él era un apóstol, ¿verdad? En este caso tienes a Timoteo, que también está acompañando a Pablo y hace obra de evangelista. Él es un evangelista. Cuando llegaban a un lugar donde había personas que reaccionaban al mensaje, Timoteo era dejado ahí, y es muy probable que Tito también fuera evangelista, aunque la Escritura no lo dice. Era dejado ahí para que empezara a capacitar a los creyentes y se estableciesen ancianos y diáconos. Su tarea no nada más era haber predicado el Evangelio, sino fundamentar una iglesia. ¿Qué profundidad bíblica debe tener alguien para fundamentar una iglesia en la Biblia? Para poder poner los fundamentos correctos y poder capacitar a los que van a ser ancianos, a los que van a funcionar como diáconos, y luego poder encargarles que se gobiernen a sí mismos con esa estructura bíblica. Fíjate bien lo que incluía. Conoce bien el gobierno de la iglesia. Tiene que conocer la doctrina y establecer la iglesia de Cristo tal como la Biblia lo demanda. ¿Qué opinas de alguien que se dice evangelista y levanta iglesias totalmente mutantes y mal formadas? Que dicen, a ver, pues tú, mero, tú vas a ser el pastor. Y a veces lo conoces y dices, híjole, porque él, es el que menos sabe. Pero pues Dios le dijo, entre comillas, que él era el pastor. Yo he vivido ese tipo de problemática, personas que supuestamente Dios les muestra quiénes deben ser pastores. Además de que empiezan una estructura piramidal que ya es errónea, ni siquiera toman en cuenta los dones de la persona para saber si puede ejercer ese ministerio. A mí me tocó vivirlo. Llegó un pastor con convicción de que Dios le había dicho quién iba a ser el próximo pastor, porque donde yo estaba, el pastor que estaba, yo llegué ya cuando lo habían corrido por adulterio. Entonces iban a nombrar a uno nuevo y lo trajeron importado desde otro estado de la República. Y estaban seguros que ese era puesto por Dios. Y los que pertenecían a ese movimiento, pues se habían impuesto manos sobre él y todo el show que se hace. Bueno, llegan. A la hora de que se pone a predicar, no sabe nada. Creo que todos los que estábamos ahí sabíamos más que él. Y ¿en serio? ¿Este es el que Dios trajo? Su esposa, mis respetos para ella. Nos aventajaba a todos por mucho en la Escritura. Pero él, no, estaba perdidísimo. Entonces nosotros empezamos a decir, pues que la esposa predique. Y se empezó a hacer un conflicto. Yo estaba en mala doctrina, no crean que estaba bíblicamente diciendo, ¿verdad? Estaba en pésima doctrina. Pero el punto es que la situación llegó a ser tan grave que entre esposo y esposa empezaron a pelearse, que porque tú no sabes y yo sí sé, y yo predico y tú no. En la iglesia nos empezamos a quejar. Logré una cita con el que vino y nos dijo que era de Dios ese pastor. Dije, a ver, explíqueme, en base a la evidencia, cómo es que Dios le mostró. ¿Sabes qué me dijo? Me equivoqué. Pensé que sí. No te preocupes, les vamos a traer otro. Con ese mismo mecanismo están adivinando. Pero no nada más él. Todos los que aseguraron que Dios lo había levantado a ese hombre como pastor, tuvieron que reconocer que era falso. Eso es lo grave del asunto. Cuando alguien dice, es que aquí hay un grupito y yo los estoy enseñando, da más miedo que gusto. Porque una persona que no tiene el conocimiento bíblico hace mucho daño cuando hace la obra de evangelista y empieza grupos de estudio, porque enseñan todo mal. Establecen a los que no debían de estar. En lugar de decir aquí,
Fíjate, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndolo a creyentes dignos de confianza. Y aquí hay una distinción. Hay creyentes y creyentes dignos de confianza. Y esa confianza se gana por la madurez, que son los requisitos de un diácono y de un anciano. Que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y aquí está la restricción. No puedes poner a cualquiera porque no hay. Y el que pretende ser evangelista y empieza un grupito de estudio y no entiende eso, ya hizo las cosas mal. Según de Timoteo 4, 1 al 3, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Un evangelista, aquí ya lo ves en un oficio de anciano. Pero fíjate todo lo que él puede hacer. 1 Timoteo 4:13, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ahora pregunto yo, a la luz de lo que está Timoteo haciendo, ¿se requiere también el don de enseñar? Claro. ¿Pero eso lo hace maestro? No, es un evangelista. Pero si enseña y tiene la habilidad de enseñar, ¿por qué no es maestro? Porque el oficio es distinto. Distintos ministerios, oficios pueden tener los mismos dones, pero el enfoque es diferente. Fíjate, entonces el evangelista, además de profecía, que es hablar con claridad y de forma inteligible las cosas de Dios, también tiene que saber enseñar. Y ahí entiendes, estás predicando el evangelio, pero necesitas mucho más que simplemente predicarlo. Tienes que tener aparte estos dones del Espíritu para que lo que empiece a formarse ahí sea verdaderamente una iglesia de Cristo. Entonces, el evangelista puede ser itinerante en algún momento del tiempo, estar viajando y haciendo labor de evangelista donde el evangelio no ha sido predicado. O, como en el caso de Timoteo, también edificar a la iglesia de Cristo cuando una nueva congregación se formó. Tiene que capacitar a los que van a ser maestros, detectar las habilidades, los dones que Dios dio. Se requiere mucho. De hecho, algunos consideran que el evangelista es el reemplazo de los apóstoles. Porque si te fijas, ¿qué hacían los apóstoles? Casi lo mismo que un evangelista. Iban a donde no se había predicado el evangelio, se establecían se establecían en las ciudades congregaciones, se establecían los ministerios correspondientes y se dejaban a cargo de obispos y ancianos. Y luego así en otras ciudades. Y el evangelista, pues en esencia también. ¿Son lo mismo? Claro que no. El apóstol tenía autoridad apostólica, delegada por Jesús, eso ya lo vimos. Y el evangelista no tiene autoridad en sí mismo. Al igual que el profeta, la autoridad que obtiene un profeta es de la palabra de Dios, el evangelista también. El apóstol, la autoridad era delegada de Cristo en lo que ellos decían. Entonces, en nuestros días, realmente necesitamos evangelistas bíblicos, porque estamos sufriendo, o ya sufrimos, las consecuencias de estos evangelistas con un evangelio distorsionado, ¿verdad? Se enfocan tanto en traer a la gente a la iglesia que están dispuestos a prometerles lo que sea para lograrlo, regalan lo que sea. Cuando los llevan a sus iglesias les enseñan doctrinas de hombres que de nada aprovechan. ¿Sabes qué frustración se siente cuando escuchas que en algún lugar están enseñando la inducción a los nuevos y les enseñan, número 1, a romper ataduras, liberación, autoimpartida? Dicen, primero te tienes que liberar a ti mismo. ¿Alguno se trató de liberar a sí mismo alguna vez o nomás yo? ¿Sí? ¿No? Nadie. Sí. No soy el único. Imagínate, ¿verdad? Me reprendo en el nombre de Jesús. Pero les enseñan a los nuevos cómo prosperar. Ahora, eso es lo que ellos consideran que son los temas fundamentales del cristianismo, lo que el nuevo tiene que aprender. Dice, no puede ser. Realmente el problema no son los ateos. El problema son los falsos cristianos, que propagan su veneno en todas partes. Y lo peor es que están bien organizados y andan en todos lados.
No sé si te pasa cuando oigo campaña evangelística, digo, Dios, líbranos de todo mal. ¿Quién sabe qué mugrero van a predicar? Curso para no sé qué, Señor, ten misericordia de todos los que vayan a escuchar eso, porque quién sabe qué mugrero les van a enseñar. Porque no les importa la Escritura. Necesitamos evangelistas. Esos que dicen, necesito hablar. Sobre todo a los que no conocen el Evangelio. Ahora, también nos podemos topar a ciertos eunucos hoy en día, ¿verdad? Personas que parece que son cristianas, pero no han entendido nada del Evangelio hasta que les explicas la Escritura. Entonces, nacen de nuevo. Hay mucha necesidad. Y estoy seguro que entre nosotros debe de haber. Pero el problema más común que enfrentan es, ¿qué tal si me equivoco? ¿Verdad? ¿Qué tal si me equivoco? Bueno, ¿hay algún humano que no puede equivocarse? Claro que no. Si te fijas, en los casos que hemos visto, claramente Dios respalda al que envía. Y si tú haces la parte que te corresponde y estudias la doctrina bíblica y profundizas, no nada más leer la Biblia, estudiarla. La otra parte, que es imposible para ti, el no cometer errores graves, porque errores puede haber de muchos tipos, ¿verdad? Pero los que nos ponen en dificultad son los errores graves al hablar de la doctrina. En esa parte, si tú ya hiciste lo que te corresponde, eso queda en control de Dios. Porque a fin de cuentas, cuando tú estás evangelizando, el único que va a reaccionar al mensaje es aquel a quien Dios atrae. Jesús dijo claramente, nadie puede venir a mí si no lo trajera el Padre. Entonces, ahí está la parte sobrenatural en esa área de servicio, que no eres tú quien nos convierte. Pero si en lo que tú sabes permaneces fiel y estás anunciando estos 5 puntos que no son muy complicados, Dios va a hacer su obra a pesar de ti y a pesar de mí. Así que no te limites. Cuando sientes que debería hablar con alguien, síguelo a ver dónde para eso, ¿verdad? No creo que estés tan peor como para no enseñar lo básico y lo fundamental. Digo, ¿quién va a andar de aquí enseñando que Jesús no es Dios? O que no resucitó, o que no reina sobre todas las cosas, o que no vio las profecías. En esos puntos mínimo vas a ser fiel a la hora de predicar. Ahora, si ya tienes tiempo entre nosotros, ya has estado estudiando junto con todos nosotros, créeme, tienes buen repertorio. Puedes hablar de muchos temas. Casi todo se va a centrar en la fe, en la oración, en la santidad y en doctrinas falsas. Prosperidad, echar fuera ataduras, cosas de ese tipo, ¿verdad? Si conoces de esos temas y lo demás, mira, estás más que capacitado. Confiamos en Dios, en que Él, aún a pesar de nosotros, Él hace su obra. Entonces necesitamos que te pongas a trabajar. La ciudad lo necesita, el país lo necesita. Somos muchos. Volteemos hacia afuera y dile a Dios, si allá está lo mío, no me dejes en paz. Por tu misericordia, no me dejes estar cómodo si no estoy haciendo lo que debo estar haciendo. El punto es que te atrevas a pedir eso, ¿verdad? Porque si pides conforme a su voluntad, te será hecho. Entonces cuando digas, ¿por qué no tengo tiempo para descansar? Estoy haciendo muchas cosas para Dios. Jamás lo veas como una queja. Es un enorme privilegio. ¿Verdad? Porque ¿por qué razón el Dios del universo querría usarte a ti? ¿Qué tienes tú para aportarle a Dios? Nada. Y si aún así te llama, deberías estar profundamente agradecido, aunque ya no tengas tiempo para la vida social. ¿Verdad? Y que vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Pidámosle juntos a Dios que los que Dios ha llamado como evangelistas entre nosotros no duerman en paz. ¿Estamos de acuerdo? Al que esté seguro que no es lo suyo, con todo gusto. Pero no nos podemos dar el lujo de quedarnos callados y sin qué hacer ante semejante necesidad. Necesitamos contrarrestar la falsa doctrina que se enseña en todas partes. Es una responsabilidad de todos nosotros, porque el evangelio que se predica en muchas partes es falso. Y si tú has aprendido el evangelio verdadero y te callas, se te va a demandar. Todos debemos predicar el evangelio, pero vamos a pedirle específicamente a Dios por los evangelistas. ¿Cómo ven? Vamos a orar. Señor, sabemos de tu palabra, Señor, que tú repartes los dones como tú quieres y que tú constituyes como tú quieres, Señor, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Señor. Y queremos pedirte, de acuerdo a tu voluntad, que los que tú has constituido, Señor, queden en evidencia ante nosotros. Sabemos, Padre, que hay un tiempo para cada cosa. Así que no estamos aventurándonos a pedir que adelantes tu tiempo o cambie tus planes, sino que si hay alguno entre nosotros que está siendo negligente y tú le diste, Señor, los dones que se requieren para ser evangelista y lo estás llamando, queremos pedirte en tu misericordia, Señor, que no lo dejes estar en paz, no los dejes dormir a gusto, que tengan un fuego interno que les quema, Señor, hasta que lleven a cabo lo que les has encomendado. Sabemos que somos necios y rebeldes, Padre, y muchas veces permites nuestra rebeldía. Disciplínanos, Señor. Es la señal de que somos verdaderamente tus hijos. Disciplínanos para que hagamos lo correcto, Señor. Para que podamos ver que tu poder se manifiesta, Señor, entre aquellos que han recibido un evangelio falso o en aquellos que nunca recibieron el evangelio. Aquellos que ni siquiera lo han escuchado, Señor. Úsanos como a Felipe o como Timoteo, o a ambos casos, Señor, dentro y fuera, que siempre se esté predicando el evangelio, el verdadero. Enséñanos a ser fieles, Padre, y nunca mezclarlo con cosas que contaminen la predicación. Enséñanos a hacer también buena obra social, como lo hemos hecho, pero concédenos la sabiduría para no mezclarlo, para que cuando prediquemos el evangelio bíblico claramente pueda verse quiénes son los que tú estás trayendo, Señor, porque no habría razón humana para humillarse ante ti. No está en el deseo humano confesar que son malvados y humillarse ante un Dios santo, pero que aquel que lo haga cuando se predique el evangelio, Señor, pueda ser bautizado y agregado a la iglesia, y que nos podamos gozar no solamente de que el evangelio se predica, sino de que tú agregas cada día a los que han de ser salvos. Y no te pedimos, Padre, según tu voluntad, no te pedimos que todos vengan aquí. Levanta iglesias, Padre, donde se necesitan. Por eso los evangelistas, Señor, que es lo que te pedimos, necesitamos que vayan, Señor. Y si no tienen con qué ir, sabemos que tenemos responsabilidad para enviarlos, para que se establezcan iglesias donde hay necesidad, donde tú pusiste hambre, Señor, donde hay pueblo tuyo. Ya sea que hayan escuchado y tengan hambre o nunca lo escucharon, pero tú los estás llamando. Que no nos enfoquemos en que este lugar crezca, a menos que sea tu voluntad, pero como lo vemos en la Escritura, Señor, que todos prediquemos el evangelio y que tú empieces a levantar iglesias donde se necesita, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Queremos ver que tú levantes iglesias bíblicas entre nosotros, Señor, que entre nosotros sean enviados a establecerlas, que el evangelista haga su función, Señor, y que después se establezcan maestros, diáconos, pastores y toda la estructura que se requiere. Pero concédenos ver el milagro de tu salvación entre nosotros por aquellos que has llamado a la obra de evangelizar, Señor, porque así los capacitaste y así te plació. Muéstrales que tú capacitas al que llama, Señor. Si alguno entre nosotros se siente incapaz, muéstrale, Señor, que si tú lo llamas, tú eres quien valida, tú eres quien confirma y el que capacita, para que ninguno se apoye en sus propias fortalezas o en sus propios méritos, sino que todos dependamos totalmente de ti, Señor. Gracias de antemano, porque sabemos que entre nosotros
Muchos evangelizan, pero queremos pedirte, Señor, en tu misericordia, que pongas en evidencia a los que has llamado como evangelistas. Gracias, Señor, de antemano por todo lo que harás y lo que has hecho. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano, te llevan el micrófono, tenemos 15 minutos de tiempo. Ya me dijeron que casi me parezco a Marco Antonio Regil, con 100 mexicanos dijeron, cuando da sus instrucciones. Ya me lo sé de memoria, ¿verdad? Son 15 minutos para las preguntas. Si tienes más de una pregunta, espérate a que los demás pregunten. Si ya no hay nadie con preguntas y todavía hay tiempo, pide el micrófono de nuevo. Si se acabó el tiempo y tienes dudas de este tema, acércate al final. Cualquiera que esté buscando consejo o consejería que no tiene nada que ver con este tema, dele oportunidad primero a todos los demás y nos ponemos de acuerdo para tratarlos a ellos más adelante, ¿ok? ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano. ¿No se oye? Sí. Ya. Buenos días, hermano. Buenos días. Ahorita que estabas comentando sobre lo de Felipe, me parece una pregunta muy interesante preguntar, ¿qué opinas con respecto a el pasaje donde dice que el Espíritu Santo le habló a Felipe para que le hablara al eunuco? Se acercara al carro. O sea, oyó literalmente la voz del Espíritu Santo. ¿En qué perspectiva lo puedes poner? ¿Sigue hablando aún el Espíritu Santo? ¿Ya no habla? ¿Dios habla aún? Sabemos que se ha abusado mucho sobre esto porque una gran mayoría de la gente dice, y Dios me habló, y Dios me habló, y Dios me habló. Uh-huh. Pero, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Sigue hablando o ya no habla Dios? Sí, bueno, lo mencioné también en el tema pasado con los profetas. En mi experiencia personal, yo no puedo negar que Dios pueda dar indicaciones a algún individuo. Lo han hecho para bendecirme y lo ha hecho Dios a través de mí. Pero no es algo que esté bajo mi control, ni algo que se pueda administrar. Por eso cuando hablé de profecía, hablaba de lo que es decir algo de parte de Dios en ese sentido de predecir o saber cosas que eran imposible que tú lo supieras, y la otra parte con la predicación bíblica. Y hablar de que reconocer que Dios pueda hablarle a alguien para hacer algo, es algo que no hay nada en la Escritura que indique que eso ya no sucede. De hecho, ante cada vez más evidencia, incluso en países como Egipto, donde hay personas que soñaron que una persona les dijo que buscaran a un individuo para que le predicara el Evangelio y ese tipo de cosas, me parece que no es sabio asegurar que eso no sucede. Entonces, estoy de acuerdo que sucede, lamentablemente se ha abusado, pero hay que hacer lo que dijo Pablo: cuando alguno profetice, los demás juzguen. Entonces hay que ponerlo a prueba. Ok, gloria a Dios. No, bueno, mi experiencia es igual que la tuya, ¿verdad? Yo siendo ateo, pues escuché, Dios me quebró, ya habrá oportunidad. Entonces, se antojaba hacer esta pregunta porque sí, a veces hay quienes predican un total cesacionismo, en que ya Dios no habla, que ya Dios lo dijo todo en la palabra de Dios, pero yo pienso que aún hay cosas en las que muy específicamente Dios habla. Y hay que ser cautelosos, ponerlas a prueba. Amén. Y si se cumplen, reconocer que fue Dios. Así es, era todo. Ok. ¿Alguien más? Acá había otra mano levantada. Sí. Una aclaración. Cesarea es una ciudad antigua romana. Cesárea es una intervención quirúrgica para liberar a una mujer, para un bebé. Perdón. Cesarea. Gracias por la corrección. Sí, porque lo andaba Felipe haciendo cesárea sin nada que ver, ¿verdad? Buenos días, Hernán. A ver, ¿dónde? ¿Podemos considerar un evangelista hoy en la actualidad que, pues, si no hay paga, algo de por medio, pues no van al evangelizar? Sí. Porque es en la actualidad lo que se ve como evangelista, ¿va? Bueno, me parece que ahí podemos ver el caso de Simón el mago, que me lo brinqué yo ahí en el relato porque no venía el tema. Simón el mago le ofreció dinero a los apóstoles con tal de hacer lo que ellos hacían. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, ¿verdad? Me parece que esa es la postura. Cuando alguien quiera
tratar de vender o comprar el Evangelio, no conoce a Dios, ¿verdad? No hay ninguna forma en la que puedes decir que tú no puedes hablar del Evangelio a menos que te paguen. Eso sería absurdo y te ponen en el bando de los falsos, el falso ministerio, un Evangelio totalmente desvirtuado y distorsionado, ¿verdad? No hay nada que justifique la compra y venta del Evangelio. Ahora, si te invitan a otro país y no tienes dinero, pues tendrías que decir, a menos que me pagues los gastos, no voy, ¿verdad? Pero eso no es una paga para mí, sino el medio para llevarte a predicarlo. ¿Me explico? Así es. ¿Alguien más? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Oye, una pregunta. ¿Tú qué opinas sobre el pasaje que dice forzarlos a entrar? Ahorita que hablabas de que a lo mejor somos muy insistentes o muy tercos, pero lo dice Jesús en una parábola, creo. Entonces, ahí ¿cómo implicaría? Bueno, es en la carta de Judas, ¿verdad? Bueno, ahí habría que ver esto. Sería una contradicción directa si nos invitan primero a que sea de ameno y de buen gusto y luego que los forcemos, porque ya no puedes, o es una o la otra, y sería una contradicción. Y a mí me parece que la carta de Judas no está hablando del evangelismo, sino de las falsas doctrinas y los falsos maestros. Entonces, el forzarlos a entrar tiene que ver con los que ya están congregándose y que son víctimas de un falso evangelio, de una falsa doctrina, y entonces el forzarlos ya no es el sentido del evangelismo, sino parte de la disciplina que se requiere en la iglesia para hacer las correcciones necesarias. La disciplina no es agradable, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, muchas veces la autoridad que Jesús da en Mateo 18 puede ser impuesta a la fuerza, sobre todo en el caso de una expulsión. Y el objetivo de eso es buscar que haya destrucción de la carne, ¿verdad? Entonces, por eso me parece que no están hablando de lo mismo, ¿verdad? Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Acá había una mano levantada, ¿verdad? Buenas tardes. Yo tengo una duda. En la iglesia que íbamos antes se acostumbraba mucho lo de llamarle grupo de misiones. Iba un grupo grande de gente regularmente a comunidades necesitadas y la misma mecánica, ¿no? Llevabas ropa, comida, se predicaba el mensaje y el último se repartía o ese show, ¿no? La duda es mía, si es qué sería lo más sabio o cuál sería la manera a lo mejor de poder evangelizar, entendiendo que lo que tú dices ahorita, que no, a veces se distorsiona eso, la gente está esperando ese beneficio, ¿no? Sí, mira, nosotros nos enfrentamos a ese problema. Hay un área dentro de Árbol Plantado que se llama las Obras de Dios y se encarga de llevar comida a lugares cruceros o lugares necesitados, y nos enfrentamos a ese problema. Si tú quieres llevar el Evangelio y, como lo comenté ahorita, también llevas cosas que vas a regalar, difícilmente vas a poder ver quién está interesado en Cristo y quién no. Así que lo que aplicamos y funciona, no diciendo pragmatismo, sino bíblicamente hablando, es que se lleva sin pedir nada a cambio. Es decir, si se lleva comida, no le pides ni que te escuche hablar del Evangelio, ni que al final se quede a una oración o cosas de ese tipo. Lo das sin pedir nada a cambio. Y si alguien pregunta ¿por qué haces esto?, entonces ahí tienes la oportunidad para hablarle del Evangelio. Y nos basamos en un pasaje que dice que hagan brillar su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. Entonces, cuando tú vas a dar algo, claro que eso puede ser agradable a Dios, ¿verdad? Pero no puedes condicionar o mezclarlo con el Evangelio. Si es algo que haces y la gente te pregunta ¿por qué lo haces?, ahí tienes tu oportunidad, pero jamás condicionarlo, ¿verdad? De que, bueno, me tienes que escuchar para que te dé las cosas o me escuchas después de que te las di. Eso me parece que es lo que contamina la predicación. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Pastor, aunque en la Escritura el apóstol Pablo se refiere a sí mismo como apóstol, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo, pero no se refiere a él como en el caso de Felipe diciendo Pablo el evangelista, o en el caso de Timoteo, haz obra de evangelista, refiriéndose a él mismo.
Pero, por ejemplo, en la carta a los Corintios dice que porque no me envió Dios a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y en la carta a los Efesios dice, refiriéndose al Evangelio mismo, Pablo dice de sí mismo, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. ¿Podríamos, en base a estos pasajes, pastor, poder decir que Pablo también fue un evangelista? O sea, no hay ningún problema escritural. Bueno, sabemos que fue apóstol, pero no, espérate, es que la Biblia no dice como Felipe que Pablo el evangelista, pero sin embargo él mismo dice, Dios me envió a predicar el evangelio, y en otra ocasión dice, del cual yo fui hecho ministro, refiriéndose al evangelio. Claro. ¿Sería muy desacertado o incorrecto, pastor, poderlo decir así? O sea, en lo mismo podríamos decir de Timoteo. Dije, Timoteo era evangelista y también hacía labor de maestro, ¿verdad? Pero aquí estoy hablando, como estamos en el enfoque de cómo Dios constituye los ministerios y los reparte como Él quiso, y dado que los distintos ministerios pueden hacer uso de los mismos dones, aquí es el enfoque principal en el que están trabajando. Y en el caso de Pablo, aunque evangelizaba y profetizaba y era maestro, y profeta y maestro en la iglesia de Antioquía también, bueno, también tenía esos oficios, pero su llamado era ser apóstol. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, un profeta pudiese evangelizar, claro, no habría ningún problema. Un maestro también, y puede incluso estar haciendo regularmente, pero no es específicamente el llamado que recibió, ¿verdad? Porque el hecho de que tenga la capacidad para hacerlo y haya situaciones en las que lo hagas, eso no cambia nada lo que Dios te encomendó como primera instancia. Entonces, por eso, decir que el apóstol Pablo era evangelista es quedarte corto en cuanto al llamado, porque en sí era un apóstol que hacía de todo. Por eso, también, si algunos de nosotros tienen un llamado particular y hay necesidad, puede desempeñarse en esa área si es eficiente, pero al mismo tiempo poder decir, no es mi llamado. Por ejemplo, un pastor tiene que ser maestro, pero no todos los maestros son pastores. Entonces el pastor dice, yo tengo que ser maestro, pero no nada más soy maestro, mi llamado principal es ser pastor. Y el maestro podría pastorear, sí, pero su llamado es ser maestro. Entonces se trata de dejar en claro qué es cada cosa en cuanto al llamado principal que Dios te dio. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Bueno, en la actualidad, de lo poco que yo conozco, hay muy pocos evangelistas. ¿Será porque hay mucha exposición de ellos hacia un mundo urbano, por así decirlo? ¿De cuáles me hablas? ¿De los de veras o de los demás? Bueno, a eso voy. Hay muy pocos evangelistas buenos y muchos malos, pero a final de cuentas siguen siendo pocos en total. Hay personas que tal vez tengan el deseo, pero no tengan el don, o no tengan el llamado. No sé si haya lógica en eso. ¿Se puede trabajar en eso para que ya ellos puedan predicar en la calle como evangelistas, o tiene que ser un don, tiene que ser un llamado? ¿Cómo es? Bueno, es que es una combinación, porque también el apóstol Pablo nos dijo que procure los mejores dones. Entonces, si tú quieres ser evangelista y quizás dices, es que me falla en la profecía o en enseñar, pues ahí necesitas rogarle a Dios. No es seguro que te lo conceda, ¿verdad? Pero ante la posibilidad de procurarlo, pues ahí es donde le vas a echar ganas, ¿verdad? Pero para saber si Dios te lo dio o no, tienes que tener la evidencia. Si lo vas a determinar en algo de la iglesia tiene que evidenciarlo. Y si va a ser en cuestión de los incrédulos, pues vas a tener evidencia de si realmente Dios te está usando para traerlos. Ahí podría aplicar el que Dios pone el querer como el hacer. Claro, pero acuérdate que según la Biblia ahí es sinergia, ¿verdad? Yo me esfuerzo y Dios concede. ¿Alguien más? Pastor, ¿qué opinas del punto de vista de este hombre que se apellida MacArthur, refiriéndose al propósito de la iglesia? Menciona él 3 puntos principales. Dice, comunión, sí, qué bueno, es bueno. Edificación a través de la enseñanza, claro que sí, todo es bíblico. Dice, y la adoración, o sea, qué bueno que se da en un ambiente congregacional. Dice, son verdaderos, son buenos, no son malos, pero según su punto de vista, hace días lo escuchaba, decía, pero en sí, dice, el propósito que Dios espera de nosotros como su iglesia es el tema que estamos tocando el día de hoy. Dice, es que salgamos como iglesia, por así decirlo,
a predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas. Dice, y la vida congregacional donde tienes comunión, donde recibes enseñanza y eres edificado y se da ese ambiente, por así decirlo, de corazones adoradores. Dice, todo eso Dios lo va a hacer de una mejor manera en el cielo. Si Dios lo quisiera tener de una manera completa o perfecta, por así decirlo, pues nos llevaría al cielo. Pero dice, la intención, según su punto de vista, de que permanezcamos todavía en medio de este mundo caído, dice, es que salgamos a proclamar las buenas nuevas. Dice, y esa vida congregacional, dice, viene a ser más bien como un entrenamiento que nos debe de capacitar o fortalecer para poder hacer eso afuera, por decirlo. ¿Estás más o menos de acuerdo con la opinión de él o qué opinas? Es que es bíblico en el sentido de que cuando habla de adoración no está hablando de cantar, ¿verdad? Sino la vida del cristiano, el vivir humillado a Dios siempre, dándole gloria a Él. Eso es lo que genera que las personas empiecen a servir en la iglesia. Es decir, hay que tener cuidado nada más, que si alguien dice que el objetivo principal de la iglesia es el evangelismo, eso es un error. Porque no se trata de estar mandando gente a predicar. Primero necesitas enseñarlos a adorar. La vida cristiana, el guardar los sacramentos y el estudio de la palabra y todo eso. Y de ahí vas a empezar a ver que Dios empieza a llamar a los que está capacitando. Y entonces vas a empezar a ver el evangelismo. Entonces, no puedes decir que el evangelismo es lo primero, porque viene a ser una consecuencia de la adoración. Entonces, estoy de acuerdo en que el objetivo de la iglesia, a fin de cuentas, no es el mandar a evangelizar, sino que siendo verdaderos adoradores, van a terminar evangelizando. Porque si alguien realmente conoce de Dios, pero nunca habla de su fe, algo está mal. Entonces, ves el evangelismo como una de las cosas principales de la iglesia, no porque es el objetivo, sino la consecuencia de estar haciendo las cosas bíblicamente bien. ¿Sí me explico la diferencia? Porque, por ejemplo, le digo porque hay iglesias donde dicen, es que aquí siempre tiene que ser evangelismo por los nuevos. Y siempre están hablando de puras cosas muy básicas, muy light, por si hay nuevos. Y la iglesia empieza a estar desnutrida porque nunca hay alimento sólido. Y eso es un error, porque según ellos están enfocándose en el evangelismo. No, el alimento sólido es en la congregación para que estos a su vez puedan ir a evangelizar. Y un extremo, pastor, podría ser que sí, en una congregación hay muy buena comunión y muy buena enseñanza bíblica y hay edificación y hay un corazón adorador como congregación y todo, pero si eso no se llega a manifestar, como tú lo mencionas, como un resultado, un fruto, una consecuencia en ir a compartir las buenas nuevas, podríamos estar hablando de cuando el apóstol dice, bueno, pues sí, ¿de qué me sirve hacer todo eso si no lo llevo? Es que, bueno, habría que ver, no todos van a ser evangelistas, ¿verdad? Como para irse a otro lado, pero todos debemos evangelizar. En el trabajo, en donde estés, en el camión, donde te encuentras, vas a aprovechar todas las oportunidades que se presenten para evangelizar. Y eso lo tenemos que hacer todos. Cuando hables de ir a otra parte, eso ya es más hablando de un evangelista. Más personal. Okay. Gracias. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Okay. ¿Hay avisos?